Este apoyo económico contribuirá sin duda alguna a construir el camino para que la población de este bello país pueda vivir con dignidad, paz, seguridad y prosperidad. En su visita al país andino, el subsecretario de Estado para Labores Antinarcóticos Todd D. Robinson anunció la entrega de $2 millones para sumar $10 millones destinados a apoyar la transformación de la policía de Colombia. Y precisamente para promover los derechos humanos, pero también la justicia, con el objetivo de proteger a poblaciones vulnerables. Además de esta donación, Colombia afianzó una nueva alianza con un programa de la Organización de las Naciones Unidas destinado a adoptar los derechos humanos como un principio institucional. Con el propósito de aumentar esa efectividad y legitimidad de las instituciones para proteger derechos humanos de la población y así promover una cultura de paz y convivencia. Por su parte, el nuevo director de la Policía de Colombia, Henry Sanabria, destacó que este acompañamiento de Estados Unidos y la ONU ha sido fundamental. Sobre todo en este enfoque en la protección de los derechos humanos y la creación del Centro de Estándares, que tal vez es el primero en Centroamérica y en América Latina. En el marco de este acuerdo se creará un centro integrado de información e investigación para la construcción de la paz. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Washington con más de 700 páginas de documentos clasificados, incluidos algunos que contenían los máximos secretos del gobierno cuando terminó su presidencia el año pasado, revelaron los archivos nacionales este martes. La revelación se produjo en una carta fechada el 10 de mayo de la archivista estadounidense en funciones Deborah Stadel-Wall a uno de los abogados de Trump mientras rechazaba las afirmaciones de los representantes de Trump de que se debería permitir que el expresidente se quedara con algunos de los documentos alegando privilegio ejecutivo de su época en la Casa Blanca. Wall describió la creciente alarma en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia sobre el daño potencial resultante de la forma aparente en que estos materiales fueron almacenados y transportados a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, en lugar de ser entregados a los archivos nacionales cuando su presidencia ha terminado, como lo exige la ley de Estados Unidos. Su carta decía que había más de 100 documentos con marcas de clasificación en las 15 cajas de materiales que el gobierno recuperó de Mar-a-Lago en enero, la primera de 3 veces este año que el FBI y los archivistas estadounidenses han recolectado cajas de materiales clasificados de la residencia de invierno y club privado de Trump en la costa atlántica. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. Este miércoles Ucrania marcará tanto su independencia del gobierno soviético en 1991 como los 6 meses transcurridos desde la invasión de las tropas rusas. Una guerra aún sin un ganador, donde el futuro queda incierto. Kiev valientemente sigue resistiendo, lanzando también contraataques como el reciente en Crimea, mientras Moscú se queda enredado en un conflicto que pensaba ganar rápidamente. Nos gustaría restaurar nuestra integridad territorial. Necesitamos ganar en esta guerra y necesitamos volver no solo a nuestros territorios, sino también a nuestra gente. Entonces eso requiere más asistencia de seguridad, eso requiere más sanciones para Rusia, más asistencia para Ucrania. La embajadora ucraniana en Estados Unidos definió esta guerra como una lucha entre David y Goliat, donde el apoyo de los aliados es crucial. De hecho, Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de armas por $3.000 millones para Ucrania por el día de su independencia. Entre tanto, la preocupante situación de la planta nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania, donde los combates cercanos han aumentado el riesgo de un accidente nuclear, llevaron a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente por los ataques, pero Moscú garantizó la seguridad de la planta. Sin embargo, la ONU pidió el retiro inmediato de las tropas militares de la planta y la desmilitarización del área.
Además, la ONU instó a Rusia y Ucrania a proporcionar acceso seguro e inmediato a los inspectores del Organismo de Control Atómico de las Naciones Unidas. Señor presidente, debe prevalecer el sentido común para evitar acciones que puedan poner en peligro la integridad física o la seguridad de la planta. El compromiso de diálogo y resultados debe aplicarse a la crítica situación de la planta. Si tales incidentes continúan escalando, podríamos enfrentarnos a un desastre. Esto cuando el Departamento de Estado cree que Rusia atacaría las infraestructuras civiles y gubernamentales de Ucrania en los próximos días. Por eso los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Ucrania ahora por sus propios medios, si es seguro hacerlo, dijo el departamento. El presidente Volodymyr Zelensky prometió el martes que Ucrania reaccionaría rápidamente con una respuesta fuerte si Moscú atacara la capital Kiev en los próximos días. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. A su regreso a la Casa Blanca, luego de vacaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea cancelar parte de la deuda que millones de estudiantes universitarios contrajeron con el gobierno federal para poder pagar sus estudios. Esto según una información que adelantaron algunos medios estadounidenses. La decisión del mandatario podría hacerse pública hoy mismo, tras meses de debate interno y cuando quedan 3 meses para las elecciones de medio mandato que se realizarán en noviembre, en la que los demócratas necesitan el voto joven para mantener su mayoría en el Congreso. Según las cadenas CNN y NBC News, Biden planea asumir hasta $10,000 por estudiante, pero esa medida solo beneficiará a quienes tengan ingresos menos de $125,000 al año. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.